tal? Bienvenidos a nuestro programa Nuevas Miradas, donde buscamos una perspectiva distinta en áreas que permitan reflexionar, siempre en la lógica de mirar el desarrollo de Chile y motivar a nuestra gente a un enfoque de sinergia, de trabajo con equipo, con sentido de compromiso, con responsabilidad social. Hoy día vamos a hablar de educación y dentro de las distintas áreas de la educación vamos a hablar de la educación en ciencia. Y para ello tenemos dos invitados muy calificados y además muy reconocidos. Pilar Reyes, ¿verdad? ¿Qué profesión, cuál es tu profesión base? Yo soy profesora de biología con un máster en educación en ciencias y un doctorado en educación también. ¿Dónde sacaste tu doctorado? El doctorado en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Ok. You speak English? A little. y una figura nacional que tiene proyección global, Jorge Allende. Tu formación base y brevemente, sí, por favor, tu currículum. Bueno, mi padre era diplomático, entonces yo hice todos mis estudios de secundaria en Estados Unidos. También hice la universidad, ya saqué un título de químico, un bachillerato en química, y después saqué el doctorado en la Universidad de Yale en bioquímica. Entonces tengo un doctorado. Pero tienes varias membresías nacionales e internacionales. Bueno, sí, he estado bastante involucrado en organizaciones internacionales y he sido nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Chile, de la cual estoy muy honrado. También de la Academia de Medicina de Estados Unidos y la Academia de Ciencias de Estados Unidos, también de la Academia Argentina y varias otras. Jorge, sí, una persona con tu trayectoria y tu reconocimiento, ¿cómo aterriza en un tema que pareciera pedestre, pero que por cierto es tan importante como la formación en ciencias para los jóvenes que son el futuro de nuestro país? Bueno, realmente venirse a Chile a hacer ciencia después de tener una formación en el extranjero, se necesita tener intereses que van más allá de la ciencia, siendo un compromiso muy profundo con hacer investigación y que la hemos hecho afortunadamente, pero uno trata también de que la ciencia que uno hace beneficie a la sociedad. Y una preocupación que a muchos científicos les surge es cómo entusiasmar más a la juventud, a los niños, a los jóvenes con la ciencia, porque no solamente para que sean científicos, sino porque la ciencia transmite una serie de valores muy importantes, como un pensamiento crítico, como valores de búsqueda de la verdad, de ser bastante cuestionador, ¿cierto? Los científicos somos preguntones y siempre pregunta uno ¿por qué ocurre esto? Y eso es muy importante que se desarrolle en todos los ciudadanos y para que exijan el cumplimiento de una serie de temas que van en beneficio de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el gran científico don Héctor Cloxato, él ganó el Premio Nacional de Ciencias ya hace bastantes años y vivió hasta los 102 años. Bueno, él se preocupó tanto por la educación en ciencias que fue asesor de don Juan Gómez Millas bajo la presidencia de Frei Montalva y creó el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. Fue un consejo que él le dio a Juan Gómez Millas crear ese centro para perfeccionar ahí a los maestros, a los profesores. Entonces es un ejemplo que algunos tratamos de seguir un poco modestamente, pero de seguir contribuyendo a que los niños se entusiasmen con la ciencia. Este trabajo no se hace individualmente, se hace colectivamente, en equipo, y ojalá mientras más grande la red, tanto más potente. Así es. Hazle un pase a nuestra invitada. Sí, claro. ¿Por qué te acompaña? ¿Qué rol cumple ella? ¿Qué tareas enfrenta? Pilar es la directora ejecutiva del programa de educación en ciencias basada en la indagación. Es una cosa larga, pero
¿qué es? Es una enseñanza de las ciencias diferente, muy activa, en que el protagonismo pasa a ser de los niños, que los niños se hacen preguntas, tratan de responderlas, hacen experimentos que podían darle respuestas a esas preguntas, y entonces de esa manera aprenden como los científicos aprendemos en los laboratorios. Me parece. De esa misma manera. Bueno, Pilar, al coordinar esto, tiene el difícil pero muy fantástico trabajo de juntar a científicos y a profesores y con los niños y meterse en las salas de clase y ver cómo ellos están respondiendo a las interrogantes que resultan y al deseo, a la curiosidad innata que tienen los niños. Pilar, primero a la profesora. Tu mirada al sistema educacional, ¿dónde ves tú, antes de entrar en lo específico, dónde ves tú con tu mirada de persona con formación más compleja, dónde ves tú el talón de Aquiles del sistema educativo? O si ves varios. En el sistema educativo, en una escuela, son múltiples los actores, ¿no es cierto? Están los directivos, están los apoderados, están los niños, están los profesores. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente y hemos observado que los niños tienen deseos de aprender, los niños tienen el interés y uno los cautiva con estrategias específicas y con proyectos o con desafíos y ellos quieren hacer cosas. Los padres, hay algunos que apoyan más que otros por diferentes razones o por diferentes contextos en que les toque vivir. Los directivos tienen miles de metas que cumplir y a veces se sienten agobiados y ese agobio de repente se lo traspasan al profesor y el profesor está entre las metas que hay que cumplir como escuela, los aprendizajes de los niños y las exigencias de los apoderados. Por lo tanto, yo me focalizaría en el profesor y cómo ayudar al profesor o cómo darle aporte o soporte al profesor para poder tener esta clase con 30 niños, 6 horas al día o 8 horas al día por 200 días al año y hacerla con excelencia y con calidad. Ahora, en el sistema educacional chileno, el rol del Estado, solo el rol del Estado, particularmente del Ministerio de Educación, ¿genera las condiciones adecuadas y propicias para avanzar en la formación de ciencias con un cierto grado de excelencia? Es una pregunta compleja y mi visión es que en este minuto no percibo una política de desarrollo profesional al menos, ¿no es cierto?, para apoyar a los profesores en servicio. No tengo mayor conocimiento de lo que se está pensando o proyectando. Vale la pregunta entonces porque voy a lo específico. ¿Y cómo se insertan ustedes en este desafío de despertar el interés científico de los niños? Ahí viene esta alianza estratégica que comentaba el doctor, que es la alianza entre científicos y educadores. ¿Ya? Los científicos están en las universidades porque es su naturaleza, ¿no es cierto?, de origen. Los científicos tienen una misión en el país de generar conocimiento, pero a su vez tienen todo un método y una propuesta de trabajo. Esa es, y una visión de mundo también interesante, y yo le agregaría que un elemento interesante, importante de lo que hacen los científicos es el respeto a las ideas de los otros, es el respeto a la diferencia. Entonces son elementos que trascienden la actividad per se y pasan a ser parte de una formación o una alfabetización científica que necesitamos nosotros formar en la sala de clase, desde la sala cuna hasta cuarto medio. Entonces, como universidades, como red universitaria, nosotros tendríamos que estar ofreciendo oportunidades de formación, tanto inicial como en servicio a los profesores para transformar
esta escuela que trabaja aislada en comunidades de aprendizaje, que en el fondo también es otro valor del trabajo en ciencia. El doctor participa en varias academias, de hecho él colabora con muchas academias. ¿Qué tenemos nosotros? Profesores que trabajan aislados, y la pedagogía es tremendamente compleja como para trabajarla en forma aislada y encerrada en una sala de clase. Necesitamos interactuar con los otros. Ahí me surge una pregunta para que nuestras amigas y amigos televidentes vayan entendiendo el contexto. Decíamos que lo que buscan es poner en contacto al científico que está en su laboratorio con el profesor que está en una sala de clases. Se habló de redes de universidades que están interactuando en esto. Pero yo veo también que hay ciertos referentes internacionales que están marcando esto. Entonces, Jorge, si nos puedes ayudar. Bueno, realmente la preocupación estaba entre los científicos chilenos ya de mucho tiempo, como mencioné al profesor Croxatto, pero estábamos buscando cómo hacerlo, cómo ayudar a que los niños realmente se entusiasmen con la ciencia, enseñarles ciencia. Y ocurrió que la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es el cuerpo científico tal vez más connotado que existe, tiene 80, 100 premios Nobel dentro de la Academia, bueno, ellos se preocuparon mucho por esto y se juntaron con el más grande museo del mundo, que es el Smithsonian Institution de Washington. Hicieron un proyecto conjunto de cómo poder enseñar ciencia. Y entonces, usando esa misma idea que mencioné antes, hagamos que en la sala de clase lo mismo que hacemos en los laboratorios, ¿no es cierto? Hacernos preguntas, tratar de contestarla con experimentos, sacar conclusiones y tal vez extrapolar esto a un ambiente un poco más general. Entonces, por ahí en los años 80, 1985, empezó un proyecto conjunto que fue financiado por la National Science Foundation de Estados Unidos, $14 millones para desarrollar una serie de módulos con materiales y todo, con mucho estudio por los mejores científicos del mundo, con los grandes educadores, y de ahí surgieron estos módulos. Entonces, ocurrió que a mí me invitaron a ir a una conferencia en Tokio el año 2000, donde se veía un poco el futuro del milenio que se iniciaba, era el año 2000, y para dónde venía, para dónde iba el mundo. Y hubo una sesión sobre educación en ciencias, porque se pensaba que el futuro de la ciencia solamente se podía salvar si la educación en ciencias mejoraba en todas partes del mundo. No hay ningún país en que la tenga como debería ser idealmente. Y entonces ahí el presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el doctor Bruce Alberts en ese momento, que ahora es editor de la revista Science, y un famoso astrofísico francés, Pierre Lenat, les tocó hablar en esta reunión, y yo era el tercero que hablaba como representante de la Academia de Ciencias de Chile sobre educación en ciencias. Y estos dos caballeros muy ilustres hablaron de esta metódica que ellos estaban introduciendo en su país, en Estados Unidos y en Francia, de la reacción que tenían los niños, de gran entusiasmo, de desear aprender más, y realmente me impactó mucho, y entonces empecé a ir a Washington a ver cómo estaba funcionando esto, y el año 2002, en enero, tuvimos un simposio acá, que los trajimos a toda esta gente, se hizo una demostración, y logramos fondos de la Fundación Andes y también apoyo del Ministerio de Educación. La ministra Mariana Elwin estaba de ministra en ese momento y nos apoyaron, y partimos en Cerro Navia con 6 escuelas y 1000 niños. Y realmente el impacto fue rapidísimo y espectacular. Los niños les encantaba ir a clase de ciencia. La asistencia a las escuelas subía los días que había ciencia porque no querían perderse lo más entretenido de la semana, y los profesores estaban maravillados y también muy contentos. ¿Qué cobertura tenemos hoy día? ¿Dónde estamos realmente trabajando? Bueno, ahí yo le voy a dejar a Pilar que conteste, porque ella ha logrado mantener algo funcionando muy bien, pero
nosotros fuimos creciendo. En Santiago, después en regiones, primero partió Valparaíso y Concepción. Pilar estaba en Concepción y se hizo cargo allá en Concepción. Después La Serena y Talca y la UFRO en Temuco. Y se fue expandiendo hasta que ya el año 2009 habían programas ECBI en las 15 regiones del país y habían 12 universidades que estaban en convenio con el presidente, con el Ministerio de Educación, perdón, en convenio llevando el programa, y teníamos 270 escuelas y como 100.000 niños en el proyecto. Ahí vino el terremoto y esto obviamente con gran impacto se cortó el financiamiento, se cortaron las conexiones con las universidades. Nosotros tratamos de mantener vivo esto, pero fue difícil. De todas maneras, afortunadamente en varias de las universidades se mantiene activo el programa y actualmente yo creo que estamos bastante más chicos de lo que éramos antes, ¿no es cierto? Pero usando la ley CEP, muchas de las municipalidades están, porque especialmente las que vieron cómo funcionaba este proyecto, realmente se entusiasmaron y querían continuar y querían expandirlo. Y también algunas empresas, por ejemplo, algún observatorio ALMA en su región, ¿no es cierto?, está apoyando a la escuela de Toconao, que tiene el programa ECBI, con la Universidad de Chile, con Pilar ha ido muchas veces a Toconao a ver cómo funciona esa escuelita, que es una maravilla ver los niños ahí cómo se entusiasman con la ciencia. Entonces, Pilar, eso es lo que estamos tratando de volver a que el ministerio tome necesitamos en una consecuencia aliados estratégicos para poder salir adelante, ¿verdad? Exactamente, el programa tiene una metodología de implementación, ¿ya? Y esta metodología de implementación tiene un enfoque sistémico, yo diría, de implementación, y este enfoque sistémico se fundamenta en 5 grandes componentes, y uno de esos componentes es precisamente el apoyo de la comunidad, de los aliados estratégicos, porque no tan solo los profesores son los que necesitan ser capacitados, sino que necesitamos el apoyo del sistema. Recientemente participaba en una conferencia de un experto que está asesorando los sistemas educativos australianos, neozelandeses, y es un señor de Canadá. Y este señor planteaba, desde su experiencia, que no tan solo tenemos que trabajar desde la base hacia la superior, ¿no es cierto?, y también desde la administración superior hacia la base, porque muchos elementos cambian en el tiempo, porque este no es un proyecto de investigación que uno aparentemente va, recoge datos y se retira. Este es un proyecto de cambio desde una metodología tradicional de enseñanza a una metodología indagatoria, generando lo que yo planteo como es una comunidad profesional de aprendizaje. Si de alguna de las regiones que nos están viendo a lo largo y ancho de todo el país, una institución pública o privada tiene interés en aplicar un plan de fortalecimiento a la formación en ciencias de sus niños, me imagino que es para básico y media, no tengo idea, no lo hemos hablado. Primero, abordar eso, y segundo, ¿cómo lo hace? ¿Con quién se contacta? El programa tiene un plan de implementación muy riguroso, en el cual están, como decía, estos 5 componentes. Primero, nos ponemos de acuerdo cuál es el currículum a enseñar, qué es lo que deben aprender los niños, qué es lo que deben saber y saber hacer los niños al final de un programa de educación en ciencias. Luego viene un plan de capacitación a los docentes y a los directivos para generar liderazgo, generar monitores o mentores, ¿no es cierto?, que apoyen el sistema, y a los profesores para que puedan introducir la metodología. Que no se vaya, ya volvemos con aterrizar esto en su región, así que espérenme, ya volvemos.